Hola Teresa. Hola Jorge, ¿cómo estás tú? Muy bien, oye, gracias por partir el programa con nosotros, hablando de un tema también de mucha actualidad, porque los problemas con la docencia, los profesores están recién, creo que hoy día, haciendo un balance, un chequeo, digamos, con las bases para establecer si se llega a un convenio, un acuerdo, digamos, un marco de entendimiento, de diálogo con el ministerio, con todas las deudas pendientes, que son 7, 8 puntos, no sé cuántos son, a partir de la deuda histórica también. Bueno, todo esto trae complicaciones enormes en la enseñanza. Hay mucha gente que queda absolutamente eh, desvinculada del área, ¿no es cierto?, académica, y sobre todo niños muy vulnerables, familias que no saben dónde dejar los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Hay aumento de licencias médicas por parte de los profesores, hay un estrés laboral terrible que también se insinúa, digamos, en esta cantidad de demandas del gremio docente. ¿Cuál es el marco? ¿Cómo ustedes observan todo lo que está pasando, Teresa? Oye, bueno, tal como tú lo has descrito, Jorge, lo observamos tan así tensionante. Estas tensiones vienen de mucho tiempo y la verdad es que la pandemia no hizo más que acentuarlas. Ya los profesores hoy en día justamente se sienten agobiados. La presencialidad no vino más que acentuar problemas que ya venían de mucho tiempo. El tema, yo diría, tecnológico, además de instalarse como una dificultad más para alguna parte de los profesores, vino para instalarse ahí, y yo diría que no es un tema no menor en relación a que ciertos profesores, hay una cierta proporción de profesores que no estaba acostumbrado a manejar este tipo de recursos. Y que hoy en día también se ven muy agobiados porque la educación, al igual que otras áreas de nuestra sociedad, están en constante cambio. Y en educación pasa lo mismo. Tenemos distintos enfoques educativos, distintos enfoques metodológicos, por lo tanto los profesores están siempre demandados, y si a eso le llamamos, sumamos también todo el contexto socioemocional de los alumnos, que también es algo que está, digamos, dentro de estas demandas que han hecho los profesores, ya este nivel de agresividad que se han visto enfrentados en las aulas, suma todo un contexto que yo diría que va más allá solamente de la deuda histórica, tiene que ver Por con supuesto. un complejo panorama, yo diría social, emocional dentro de las escuelas. Por lo tanto, el panorama no está fácil, pero creo que tiene que ver claramente con políticas internas dentro de los establecimientos, pero también con políticas ya a nivel macro, en donde se pueden abordar estas temáticas, de poder ir instalando ciertos problemas, ciertas dificultades que agobian a los profesores, ¿cierto? Y que tienen que ver con una serie de procedimientos que de pronto se vuelven un poco más administrativos, algunos que tienen que ver también con el área de las evaluaciones, estas Sí. evaluaciones estandarizadas también, que son un punto ahí de inflexión y bien tensionante dentro de los profesores, también que tienen que ver con el tema de la cobertura curricular, que muchas veces están exigidos en los profesores y que de pronto se enfrentan a estos complejos panoramas, en donde por un lado tienen estos complejos panoramas socioemocionales dentro de sus alumnos, pero tienen que cumplir con la cobertura curricular. ¿Ya? Claro, claro. Entonces, por ahí yo creo que tiene que darse un diálogo, se tienen que ir estableciendo ciertas prioridades también en ese sentido de Oye, las instituciones respecto de eso. E ir Teresa, ofreciendo también más acompañamiento. Teresa, a ver, hay muchas cosas que se pueden hacer desde lo local, ¿no es cierto? Desde el propio entorno del docente, ¿no es cierto? Del establecimiento educacional, del colegio, de la corporación, del municipal, no sé, a quién corresponda, ¿no es cierto? Pero hay otras que son políticas ya más de Estado, ¿ah? Decisiones políticas que son a largo plazo. Ahora, hay todo un periodo de acomodo, digamos, post pandemia,
que ha resultado con una cantidad impresionante de deserción, ¿no es cierto?, principalmente en jóvenes. Pero lo que están pasando los profesores siempre dicen, es terrible, digamos. Por ejemplo, acá hay estudios, ¿no es cierto?, de la Fundación Efecto Educativo, que el 62,7% de los docentes encuestados sentían agobio por enseñar durante la crisis generada por el COVID-19. 70% consideraba que la conectividad era su mayor preocupación. ¿Te fijas que son cosas locales que también se pueden tratar? A la hora de hacer clases, 44% aseguró no contar con las tecnologías óptimas para realizar una clase virtual eficiente para sus niños. Se habla, ¿no es cierto?, un 20% de ausentismo. ¿Cómo se arregla esto? Es muy complicadísimo, ¿eh? Es complicado, ¿Cómo salimos? pero también te quiero contar un poco que nosotros desde Caligraphics también ofrecemos, por ejemplo, hay ciertas plataformas que también, por ejemplo, nosotros en nuestra alianza con PlayQ, tenemos ciertas plataformas que son bastante amigables y que ofrecen un poco esta posibilidad de simplificar, de poder optimizar los tiempos que los docentes utilizan en aquellas tareas que un poco resultan agobiantes para los profesores, que tienen que ver con planificación, con evaluación, con los procesos evaluativos, con poder recibir esta retroalimentación o poder recibir estos informes de progreso de los alumnos en tiempo real, ¿ya? Y son plataformas bastante amigables, además, con actividades interactivas para los niños, ¿ya? Están en nuestros recursos y es algo que de alguna manera tiene bastante accesibilidad para todos los niños, ¿ya? Son recursos que además una vez que tú los descargas no requieres el uso de internet, por lo tanto yo creo que en ese sentido un poco que es algo que muchas escuelas quedaron un poco al debe, que tenía que ver con el uso de internet, yo creo que ahí el manejo local la selección de esos recursos tiene que un poco ir de la mano justamente con eso. O sea, la selección de los recursos tiene que estar pensado en la base de aquellos recursos que no requieren necesariamente siempre el uso de internet, que tú los puedas descargar y que el docente lo pueda utilizar después, aunque el internet se caiga, o que el recurso, por ejemplo, tenga la flexibilidad de que el papá también lo pueda reforzar en casa, que es el caso de nuestros recursos que Caligraphics son cuadernos bastante amigables, en donde la aplicación también la puede usar el papá, la puede usar el tutor que está en casa, y por lo tanto ese tipo de soluciones yo creo que de alguna manera van simplificando y van ayudando al docente a alivianarse un poco en aquellas tareas, a sentirse que él no es el único. Que no está solo. Exacto, que no está solo, porque hoy en día la educación y el aprendizaje no se enmarca solamente dentro de las límites de la escuela y del aula. El aprendizaje está más allá. Entonces yo creo que ahí todos tenemos que asumir, como padres también, yo como mamá, uno también tiene que asumir, digamos, cómo trasciende después del aula, digamos, los canales de aprendizaje, como yo también puedo fomentar en mi hijo ciertos hábitos, cómo puedo reforzar, cómo puedo profundizar lo que aprendió en el aula. Entonces hay que ir buscando, y en ese sentido nosotros como Caligraphics creo que estamos bastante cerca de las familias, de los docentes, y también promovemos harto ciertas instancias, congresos que ayudan a tomar ciertas prácticas, a empoderarse de ciertas prácticas. ¿Qué dice relación también con la innovación, Teresa, o la inteligencia artificial? O sea, ya estamos atrasados, hay muchos que ya están muy involucrados, ¿no es cierto?, metidos en el tema y están desarrollando estrategias desde las comunidades estudiantiles para enfrentar esto, pero este es un paso que ya no está adelante, es un paso que lo tenemos acá, que tenemos que darlo ya, ¿no es cierto?, con la inteligencia artificial, para el futuro más cercano, atraerlo más inclusive, porque esas son las tecnologías de estos tiempos, digamos. Y ahí hay que involucrarse muchísimo. ¿Nos falta un poco a tu criterio? Yo creo que nos falta un poco sumarnos, pero el camino es
es ir perdiendo un poco este miedo. Yo creo que hay una generación de educadores que todavía siente un poco de susto frente a este avance de las tecnologías, frente al avance de la inteligencia artificial. Creo que tenemos que perder el miedo, que definitivamente es un aliado más que un elemento, digamos, que puede ser usado en nuestra contra. Yo creo que efectivamente viene a ser un recurso que va a optimizar y nos va a ayudar y a eliminar en muchos sentidos la carga laboral, bien usado, por supuesto, y creo que definitivamente tenemos que subirnos en este carro del avance tecnológico, obviamente siendo curadores, ¿cierto?, de los recursos y las experiencias que utilizamos. O sea, ahí el profesor tiene un rol súper importante en la selección de cuáles son los recursos que va a utilizar, cuáles son las páginas que va a utilizar con sus alumnos, y en ese sentido su rol modelador es clave. Sí, es complicadísimo, ¿eh? Yo me pongo en el caso de los profesores porque, a ver, ¿para qué decir los universitarios, los profesores universitarios? O sea, la tecnología, la innovación es una necesidad, es una realidad ahora, lo vuelvo a insistir, ¿no es cierto? Porque uno dice, no, pero veamos la inteligencia artificial, eso ya viene, no, esto es de ahora. Entonces, claro, tú entras al aula, ¿cómo te manejas? ¿Cómo te interrelacionas, digamos, con los alumnos y con la innovación, con la tecnología, con las tecnologías que están asociadas a esto, digamos? Celular, por ejemplo, los computadores, los notebooks, tienes que utilizarlos. ¿Cómo se maneja ese límite? ¿Ah? Porque el usar material de este tipo tecnológico te lleva a otras cosas. Entonces, el joven... claro, va a estar atento a lo que está diciendo, se supone, ¿no es cierto?, el profesor, ¿no es cierto?, pero a la vez está haciendo 20 cosas, ¿no es cierto?, usando la tecnología que debieran de utilizar de otra manera. Entonces, ¿cómo se ordena eso en una aula cuando tenéis 40, 45 alumnos? Oye, es que eso requiere de planificación, sistematización, requiere de un trabajo transdisciplinar, requiere, por ejemplo, de que los docentes generen espacios de trabajo entre ellos en donde aquellos docentes probablemente que son de una generación más nativos digitalmente colaboren con aquellos docentes que a lo mejor son de una generación donde la tecnología les es un poco más distante, ¿ya? Y puedan realizar este trabajo transdisciplinar, en donde a lo mejor se aborden de manera más global los contenidos, ¿ya? Hoy en día la mirada está puesta en desarrollar habilidades que en el fondo desarrollan habilidades para el siglo XXI. ¿Ya? Eso es, hoy en día el objetivo no puede estar puesto solamente en el contenido, tiene que estar puesto en aquellas habilidades que le van a servir a mi alumno para la vida. Y yo creo que desde ahí es donde yo selecciono experiencias de aprendizaje que me van a permitir utilizar un recurso. No vamos a llenar todas las clases de recursos tecnológicos. Ahí es donde yo selecciono y digo, ok, un día o para esta experiencia probablemente me va a servir utilizar algún recurso tecnológico, no sé, un iPad, una tablet, y lo vamos a poder usar Google Air, y vamos a usar ese recurso y probablemente nos va a resultar bien. Y después hago la experiencia y me doy cuenta que a lo mejor lo que ellos aprendieron en geografía, ese recurso fue bien utilizado y fue súper productivo y tuvo buenos efectos en mis alumnos. Entonces replico la experiencia, pero probablemente me doy cuenta que a lo mejor esa experiencia no fue tan buena y que a lo mejor lo que yo quise enseñar a través de ese recurso tecnológico requiere una modificación. En esas idas y vueltas de planificación, de reevaluación, una vuelta, una mirada nuevamente a lo que yo planifiqué, eso está siempre, digamos, en la mirada del docente. Y en el uso de los recursos tecnológicos, de las inteligencias artificiales, es exactamente lo mismo. Yo creo que aquí el punto está en poder generar un ecosistema educativo en donde de alguna manera los vínculos entre profesores se vayan movilizando en la cooperación, en que si un docente es más hábil en
enfermedad inmunológica, hay todo lo que tiene que ver con herramientas, con recursos, pueda ir potenciándolo con sus pares, pueda ir replicando, pueda ir dándolo a conocer a aquellos docentes que a lo mejor les es un poco más difícil manejarse en este tipo de metodologías. Complementarse, Entonces, ayudarse, ¿no es cierto? claro, Sí, o sea, en sociedad es así, avanzamos en cualquier tipo de manera colaborativamente. Si nosotros queremos desarrollar en nuestros alumnos aprendizaje colaborativo, que ellos tenemos que hacerlos como docentes también. sí. Buen Entonces yo punto, creo que buen ese es punto. el foco. Teresa, nos pilló la hora, muy interesante el tema, esto da para rato, digamos, tal vez Sí, estamos metidos, insertos, digamos, en una realidad que es mundial, ¿ah? El tema de la educación ha quedado atrás, todos sabemos la pandemia nos afectó poderosamente, hay que revalidar todas las herramientas posibles, digamos, para que esto se sitúe en una especie de normalidad o por lo menos lo que teníamos, lo que llevábamos hasta antes del 2019, prácticamente 19-20, ¿no es cierto? 19-20, Entre sí. pandemia, estallido y tantas cosas que han sucedido en nuestro país también y en el mundo. Oye, Teresa, ha sido encantador conversar contigo, muchas Oye, gracias. Jorge, como siempre yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales www.caligraphics.cl. Tenemos una comunidad en Facebook para que nos sigan, @caligraphics. Ahí subimos siempre materiales, estamos siempre preocupados de los docentes, nuestros congresos anuales, ya para que ahí se motiven y participen. En YouTube también tenemos Caligraphics, LinkedIn Caligraphics, siempre estamos publicando documentos, investigaciones ahí que son re interesantes para los profesores, para que siempre ellos estén al día y también los padres de familia. Eso es. Que estés muy bien, cuídate, hasta una próxima. Hasta una próxima. Chao, Jorge, que estés bien.